Mi nombre es María Paz Molina, soy profesional del área de formación continua de CPIP y les doy una cordial bienvenida a las y los docentes que hoy nos acompañan en este primer webinar de estrategias de mediación del proceso lector y escritor para la reactivación de los aprendizajes en el marco de la política de reactivación y considerando la priorización curricular 2023-2025. Recibamos a la expositora Patricia Romero Málaga, académica de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Educación Especial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Literatura Infanto-Juvenil de la Universidad de la Castilla de la Mancha y especialista en didáctica de la lectura y escritura en niveles iniciales de la escolaridad y en el área de evaluación de los aprendizajes. Bienvenida, Patricia. Gracias, María Paz. Bienvenidos también a todas las personas que se están uniendo y saludando. Así que para mí un gusto estar nuevamente aquí compartiendo algunas estrategias, ¿no?, que vamos trabajando desde la formación de docentes y en el aula. Bien. ¿Podemos empezar, María Paz? ¿Puedo empezar ya? Podemos empezar, ya contamos con 137 participantes en este webinar. Perfecto, bien. Sigamos dando la bienvenida entonces mientras yo voy a compartir la pantalla con una presentación. Vamos a ir comentando. Ya, bien. Entonces, el título de este webinar es Estrategias de mediación del proceso lector y escritor para la reactivación de los aprendizajes, ¿no? En este ámbito hay mucho que podríamos compartir, pero por cuestión de tiempo tenemos que centrarnos. Y yo he elegido, como vamos a ir viendo, dos estrategias. Vamos a primero ver la ruta de aprendizaje que tendremos hoy, y en ello está una primera introducción, un breve momento en el que vamos a tratar de diferenciar los términos de lectoescritura y literacidad, ¿no?, que escuchamos en diversas situaciones y discursos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el alcance de cada una de ellas? Eso es algo que queremos definir también brevemente. Luego vamos a ver una estrategia de lectura que he llamado Cada punto de vista un mundo. Veremos su definición y cómo implementarla en el aula para articularla directamente con una estrategia de escritura que se llama Todas las voces, ¿no? Para finalmente hacer un cierre reflexivo en el que yo he planteado dos preguntas para que pensemos un poquito sobre la práctica pedagógica y cómo implementar entonces estas estrategias en el aula. Empecemos entonces con nuestra introducción, ¿no?, respecto a estos dos términos y conceptos que yo les comentaba, ¿no? Lectoescritura o literacidad. Esa es una decisión que vamos a ir tomando también de acuerdo a cómo vamos concibiendo, ¿no?, la lectura y la escritura en el aula, y cómo vamos acercándonos también a nuevos enfoques, ¿no? El término de lectoescritura, según Alexopoulos, que es una académica de la Universidad de Atenas, ella señala que este término, cuando lo usamos, tiende más bien a circunscribir la lectura y la escritura al espacio de la escuela, ¿no? Y eso, entonces, las propuestas de lectura y escritura tienen que ver con tareas específicas dentro de la escuela, digamos, ¿no? Y más específicamente dentro del aula. Además, desde esta concepción también se promueve el uso de textos que se enmarcan en un canon literario, ¿no? Es decir, hay un conjunto, un listado de textos que han sido seleccionados porque se consideran que son representativos de la cultura. Y en esa línea, ya que hay un canon establecido, en muchas ocasiones, no vamos a ser tan tajantes de repente, en muchas ocasiones no responden a las nuevas formas de leer y a las tecnologías que hoy en día niños y niñas están utilizando, ¿no?
Por el otro lado tenemos el término de literacidad, ¿no? Que está en el marco del enfoque sociocultural. Para quienes ya conocen este enfoque y quienes estuvieron en un webinar que hicimos en octubre, ¿no? Nosotros justamente señalábamos que la lectura y la escritura dentro de este enfoque son concebidas como prácticas sociales. Y por tanto son prácticas situadas, mediadas por textos, ¿no? A partir de los cuales creamos e interpretamos significados, ¿no? Y eso es lo que pretendemos entonces que niños y niñas realicen también en la sala de clase. Su objetivo entonces es desarrollar la comprensión crítica, ¿no? Siempre considerando, como veíamos, estas prácticas que no se quedan dentro del aula, sino que más bien conectan con la realidad. Y es por esto que yo opto por compartir con ustedes estas estrategias que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante el término entonces y el alcance que tiene, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo, ¿no? Conociendo, informándonos sobre diferentes noticias, situaciones, ¿no? A través de literacidades múltiples. ¿A qué me refiero? Noticias digitales, un formato físico, el noticiero en televisión, Twitter, ¿no? Y otras redes sociales, videos caseros también, que por ejemplo, si hay un temblor, nosotros empezamos a ver, como el que ocurrió hoy, empezamos ya a ver algunos videos hechos por personas que vivenciaron ese proceso, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que esas noticias, ¿no? Llegan tanto a nivel global, ¿no? Y que también hemos vivido a nivel global diversas experiencias como la pandemia, ¿no? Con 2 años de encierro y que tuvo un efecto en niños y niñas, la guerra Rusia-Ucrania que hasta ahora también nos afecta en términos económicos, ¿no? Y que los niños y niñas también ven a través de las noticias, el cambio climático, ¿no? A nivel mundial también, que tiene diversas consecuencias. Mientras que en Chile también vivimos varios de estas situaciones o problemas que he mencionado, y además sumamos los incendios forestales, ¿no? Que han ocurrido en los últimos tiempos y que frente a ello entonces nosotros nos estamos informando a través, como ya dije, de textos escritos, visuales y audiovisuales, pero también nos afectamos por las vivencias y experiencias de los otros en esas situaciones a las que estamos expuestos. Eso, evidentemente, los niños también lo viven, ¿no? Entonces, vivimos y leemos, ¿no? En función de las noticias de los medios, sobre COVID, sobre los incendios, ¿no? Y como decíamos antes, nos impacta. Entonces, en ese marco, que es relevante considerar también las voces y los puntos de vista de cada una de esas personas que vivencian esas situaciones y experiencias. Esta estrategia que yo les propongo ahora justamente intenta trabajar, desarrollar esos puntos de vista, ¿no? Que niños y niñas sean capaces de considerar al otro en las lecturas que realizan de diferentes textos. En este caso, para poder comprender el texto también y la estrategia que yo les traigo, me parece importante compartir con ustedes algunas citas y conceptos de expertos, ¿no? En el área, ¿no? Por ejemplo, Langer dice que las narrativas proporcionan varios ángulos de visión para examinar pensamientos, creencias y acciones, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros pretendemos, ¿no? Con una formación más integral de niños y niños en el que lo socioemocional no sea un elemento o una dimensión aparte, que se trabajen en forma separada, sino de manera articulada, que es la oportunidad que nos da también esta estrategia. A través, en este caso, yo les propongo textos narrativos, ¿no? Y también en esa línea, entonces, yo les traigo la mirada de Margaret Averbach sobre la voz del narrador, ¿no?
¿Por qué es importante esto? Porque efectivamente en los textos aparecen numerosas voces, en la vida también, por supuesto, ¿no? Pero en los textos narrativos aparecen numerosas voces y a veces, sobre todo los personajes principales suelen ser hegemónicos, ¿no? En esas lecturas que hacemos, ¿no? En esas historias, ¿no? Y el que narra, sí, por supuesto, el narrador es el que tiene el poder sobre la historia, ¿no? Como dice Auerbach. Generalmente, además, un narrador en tercera persona es capaz de escuchar a muchos, ¿no? Entonces eso es interesante, cómo nosotros también trabajamos estos elementos en el aula. Además, ¿no? Si nosotros enseñamos a niños y niñas a visualizar y a escuchar las diferentes voces de los personajes, ¿no? Estamos democratizando las voces dentro de los textos, ¿no? Nadie tiene el monopolio de la voz y más bien vamos a indagar sobre esos personajes que están detrás, digamos, ¿no? Y que también tienen mucho que decir. También otro aspecto que señala Margaret Auerbach es que acceder a la historia a través de varias voces, esto es muy interesante, las convierte en muchas historias posibles, ¿no? Otros autores también señalan cómo la narrativa da muchas posibilidades de experiencia, ¿no? A los seres humanos. Es ficción lo que estamos leyendo muchas veces, pero a partir de eso yo recojo la experiencia probablemente del personaje principal, pero detrás de esta historia central hay muchas historias que se desarrollan y que nos pueden dar oportunidad a nosotros a que los niños descubran esas historias posibles, ¿no? Por último, si hay más de una voz, dice Auerbach, se crea una red de historias, ¿no? Y esto es bien interesante porque también con las historias que pueden crear nuestros niños y niñas podemos elaborar esa red. Entonces, Booth y Godfrey dicen que las narrativas representan entendimientos compartidos de la experiencia humana, ¿no? Efectivamente, nosotros nos vemos reflejados muchas veces en las historias que leemos y que vemos, ¿no? Porque lo visual es muy importante hoy en día. De repente nos sentimos identificados con un personaje o más bien detestamos a un personaje, ¿no? Por sus, justamente, como decía antes Langer, por sus creencias, por sus pensamientos y acciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos autores que acabo de mencionar, las narrativas permiten analizar diversos puntos de vista, además, a partir de ello, autorreflexionar y desarrollar habilidades sociales, ¿no? Algunos textos que ustedes pueden usar para trabajar esta estrategia, ¿no? Y que presentan ya explícitamente diversas voces, ¿no? De los personajes. Lo que no vio Caperucita Roja, ¿no? Y les dejo el link para que ustedes puedan ver en YouTube los videos de cuentacuentos, ¿no? El otro texto es una historia de dos bestias que vamos a desarrollar un poco acá. Vamos a leer una parte de ese cuento. Y el último, en esta ocasión, es Voces en el Parque, ¿no? Que la mayoría debe conocer, es uno de los más conocidos, que nos presenta justamente 4 voces, no solamente 2 o 3, sino 4, y cómo cada uno de esos personajes vive la experiencia de una manera determinada. Entonces vamos a nuestra estrategia, ¿no? Cada punto de vista, un mundo, que nos centramos entonces en los personajes y sus voces. Esta estrategia, vamos a empezar a definirla, ¿no? Tiene el propósito de reconocer las diferentes voces de los personajes de una narración y analizar de manera profunda sus puntos de vista. La o el docente plantea preguntas que orientan el proceso de análisis de acciones o comportamientos, pensamientos, deseos y emociones de dichos personajes. Y a partir de esta estrategia se espera que los y las estudiantes desarrollen la empatía y la capacidad para reflexionar ante diversos problemas que se presentan en la vida cotidiana. Esto entonces para que sepamos el marco de ello. Bien, si la vamos a implementar en el aula, debemos relacionarla con la priorización curricular que existe hoy en día, ¿no? Y que se alarga hasta 2025. Yo acá he hecho una selección para tercero y les voy a mostrar luego una selección para cuarto.
articulando los 3 ejes curriculares para lectura, el OA4, que refiere a profundizar su comprensión de las narraciones leídas. He puesto en negrita aquellas que uno puede intencionar en esta estrategia, ¿no? Ahora, quiero decir que el foco didáctico de la estrategia es lectura, ¿no? Pero articulamos entonces con los otros ejes. ¿A través de qué? Probablemente a través de una secuencia didáctica, de un proyecto que podamos ir elaborando, que después profundizaremos un poquito. El otro objetivo es del eje de escritura, es el OA12, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, ¿no? A través de, y acá aparecen una serie de textos. En este caso vamos a hacer una noticia, ¿no? Pero lo importante es que también interviene esta expresión, lo central es esta expresión de ideas y que también la creatividad y la imaginación son elementos centrales, ¿no? Y la comunicación oral, que es transversal, como ustedes saben, a todas las actividades y estrategias que implementamos en el aula, y que refiere a lo A26, participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases, o temas de su interés. También he destacado aquellos que están directamente relacionados con lo que podemos intencionar en la sala de clase. Bien, y el objetivo transversal, ¿no? Que en este caso es valorar, ¿no? Valorar el carácter único de cada ser humano y por lo tanto la diversidad que se manifiesta entre las personas y desarrollar la capacidad de empatía con los otros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. De repente hay otros aprendizajes que también pueden ser incorporados, pero siempre mi consejo es que no seamos ambiciosos en nuestras selecciones curriculares y tratemos de acotar de manera de efectivamente intencionar los aprendizajes que pretendemos lograr en niños y niñas, ¿no? Y luego está la selección curricular de cuarto, que son los mismos objetivos que aparecen en cuarto, pero con otra numeración en el caso de escritura y de comunicación oral. Y el mismo aprendizaje transversal, ¿ya? Así que más adelante vamos a compartir con ustedes también un material complementario a este webinar y en ello voy a profundizar en una alternativa a esta estrategia que puede ser trabajada en cuarto básico porque tiene una mayor complejidad, ¿no? Bien, entonces vayamos a lo nuestro con la estrategia y cómo implementarla, ¿no? Antes de la lectura, ¿no? Como siempre tenemos algunas estrategias. En este caso yo les traigo 2 imágenes para que las veamos y que podamos compararlas después, ¿no? El texto se llama Una historia de 2 bestias, de Fiona Robertson, de Editorial Miau. No sé si lo conocen, algunos de ustedes deben conocerlo. Así que me parece bien, pero la idea es que después veamos cómo hacemos para conocer mejor a estos personajes. Bien, entonces, lo primero, esta imagen, me gustaría por favor que en el chat, y que María Paz pueda compartir después lo que señalan, por lo menos de 3 personas, me gustaría que describieran lo que ven ahí. Dice así que decidí salvarla, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Patricia, nos señala que ven un lobo ahogado, un lobito con Muy una niña bien. y un lobo, una niña con una criatura del bosque en sus brazos, Muy bien, perfecto. una niña Vamos, zamarreando a un lobo. bien, qué interesante porque ahí hay diferentes, ¿no? Claro. Descripciones, ¿no? Ujú. Que hacen también tomar un matiz diferente a las interpretaciones. Vamos a la otra imagen. Fíjense, en el mismo texto aparece esta otra imagen, ¿no? En otra parte del texto y dice, sufrí una emboscada por una bestia terrible. ¿Qué ven ahí? O sea, tenemos una expresión, un texto breve y esto.
Bueno, señalan en el chat que está el punto de vista del lobo, que alguien interviene, un lobo mirando con miedo a una niña que lo toma de la cabeza, una Perfecto. niña jugando con un animal asustado. Perfecto. Bien, por ahí ya apareció, ¿no? Aparece el punto de vista del lobo, le hemos llamado, ¿no? O la persona que intervino dijo, y varios han dicho un lobo, ¿no? Un lobito. Entonces, fíjense que aquí podemos ya ir haciendo predicciones sobre cómo ocurrirá, qué pasará, cómo se desarrollará la historia, ¿no? ¿Alguien puede decirme alguna idea sobre si aparecen estas dos imágenes en el texto? Entonces, ¿qué podrá ocurrir en esta historia? Bueno, en el chat señala que la niña y el lobo se hacen amigos, la niña da vuelta al animal y lo abraza. ¿Cómo se conocen el zorro y la niña? Señalan que ya no es un lobo, que es un zorro. Ya, perfecto, perfecto. La, Bien, va. ¿Sí? sí, la intención de la niña versus los pensamientos del lobo. Ya, ajá. Y bueno, Claudia Coloma dice que le recuerda a esos niños que se amarrean a los animales. Mm, así es. Bien, entonces vamos a leer, yo voy a leer únicamente, o sea, les voy a mostrar algunas imágenes, voy a leer la primera parte del texto, la segunda se las voy a dejar como tarea para que ustedes puedan buscar en el video de Cuentacuentos y terminen esta historia, ¿ya? Entonces, el cuento se llama Una historia de dos bestias. Esta primera parte se llama La extraña bestia. Iba de vuelta a mi casa, desde la de la abuela, a través del profundo y oscuro bosque, cuando vi una pequeña y extraña bestia. Estaba colgada de un árbol y lloriqueaba tristemente. Pip, pip. Así que decidí salvarlo. Te voy a llamar Fan, le dije, y lo envolví para calentarlo en mi bufanda y le llevé a salvo a casa. Le di un maravilloso baño y le puse un gorro y un jersey nuevos, preciosos. También le puse un cuenco de frescas y deliciosas nueces. Le hice una casa muy bonita y le dejé al señor Rex para que jugara con él. Le llevé muchas veces a dar largos paseos para que estuviera en forma y sano. Y se lo enseñé a todos mis amigos y les gustó casi tantísimo como a mí. ¡Oh, increíble! ¡Asombroso! ¡Qué mono! Pero por alguna extraña razón, la pequeña bestia no parecía muy contenta. De hecho, miraba bastante acalorado. Espero que no esté enfermo, pensé, y abrí la ventana para que le diera el fresco. Pero entonces algo terrible pasó. ¿Qué creen que pasó? ¿Lo que va a suceder? En el chat señalan que se escapó, se arrancó, se intentó arrancar, escapó. Bien, se quitó su ropa y saltó por la ventana. ¡Pam! ¡Fip! Y corrió tan rápido como pudo de vuelta al oscuro y profundo bosque. Yo quería salir a buscarle, pero mamá tenía otros planes. La cena, ñam, el baño, urg, a la cama, grrr. No podía dormir, echaba de menos a la pequeña bestia y me preguntaba si lo volvería a ver de nuevo. Y entonces una pequeña y peluda sombra apareció a los pies de mi cama. La pequeña y extraña bestia había vuelto.
parecía bastante contento de verme y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, él no era tan extraño después de todo. Me pregunto, ¿por qué volvió? Ahí termina la primera parte de este cuento. Y tenemos otra versión. Una historia de dos bestias, La terrible bestia, ¿no? Fiona Roberto. No la voy a leer, esta la voy a dejar para que ustedes la puedan ver, pero como ya imaginarán, es la visión, el punto de vista de esta fan, que se le puso de nombre fan, ¿cierto? O, ¿cómo le llamaba? Extraña bestia, ¿no? La extraña bestia la llamaba la niña. Y él, como pueden ver, al parecer, le dice a la niña la terrible bestia, ¿no? Ahí podemos ir infiriendo. Voy a pasar, van a ver algunas imágenes en la presentación, pero prefiero ir avanzando por un tema de tiempo, discúlpenme, y porque no he puesto todas las imágenes por un tema de derecho de propiedad, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir indagando también, pero algo ocurrió efectivamente, ¿no? Después de la lectura, entonces, ¿cómo promovemos la comprensión profunda sobre los personajes? Eso es algo muy importante, ¿no? Y es el objetivo y propósito de esta estrategia. Lo podemos hacer de esta manera. Tomamos a uno de los personajes, vamos a hacer modelamiento, ¿no? Y yo puedo ir diciendo, a ver, ¿qué hace este personaje? Voy modelando a través de preguntas. Y ahí podemos buscar en lo que hemos leído, recoger con niños y niñas, y decir, iba de vuelta a su casa, de regreso de visitar a la abuela. Eso es algo que hace. Además, vio una pequeña y extraña bestia. La bestia estaba colgada de un árbol y lloriqueaba. Todo eso podemos decir de lo que ella hace al inicio, ¿cierto? ¿Cómo entonces, qué problema enfrenta? Podemos decir que podría ser un problema al inicio cuando encuentra un animalito en el bosque, ¿cierto? Y después, cuando el animalito escapa, ¿no? Ahí acá hay dos problemas que tiene que enfrentar esta niña. ¿Qué piensa la niña? Que el animalito estaba triste cuando lo vio por primera vez. Eso es lo que ella piensa, que el animalito le gustaría que le pusiera un nombre, una bufanda y que lo llevara a vivir a su casa. Todo eso porque ella no lo hizo solamente porque quería, o sí, tal vez, no lo sabemos, ¿no? Y ahora pensemos en conjunto. Voy a tratar de salir de esta para poder escribir. Pensemos en conjunto. ¿Qué sueña o desea esta niña? Dos ideas. Me conformo con dos ideas de ustedes. Bueno, en el chat ponen que sea su amiga, que la bestia se quede con ella, que ambos hagan compañía, que el animal vuelva con ella, que la niña desea domesticar el animal, salvar al lobo, tener a la bestia, proteger, amistad, ser amigos, Perfecto. compartir. Excelente, muchas ideas. Me gustaría poner todas, pero ahí hay muchos sueños o deseos que nosotros estamos interpretando, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros también podemos generar en niños y niñas. La primera parte podemos hacerlo más, mucho más guiada para después ir recogiendo, ¿no? Solo las ideas que van dando los niños. ¿Qué siente? ¿Qué siente esta niña? Al inicio y al final podemos diferenciar. Vamos a poner al inicio. O más bien al inicio y cuando escapa después ¿no? Esa parte me parece interesante, cuando escapa el animalito, el fan. En el chat señalan que al inicio estaba asustada y sorprendida, que tenía curiosidad por este animalito y que tiene tristeza cuando este animalito se va. Que al final está triste y preocupada. Claro, ¿no? Triste porque ya no está y preocupada porque empieza a hacerse preguntas, ¿no? Sobre cómo estará en el
para ella es un oscuro y terrible bosque, ¿no? Pero ahí están las visiones diferentes justamente. Bien, perfecto. Entonces aquí nosotros podemos trabajar modelando y haciendo una práctica guiada con uno de los personajes y luego en parejas o en grupos pequeños proponer que ellos hagan esa misma actividad o ese mismo reconocimiento, ¿no? De este personaje, fan, ¿no? O como dice ella, la extraña bestia, con las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué hace este animalito? ¿Qué problema enfrenta, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo cómo los puntos de vista hacen que esos pensamientos, sentimientos no respondan de repente a lo que el otro pensaba, ¿no? Y sentía. Entonces ahí podemos generar también un espacio de conversación y de reflexión sobre en qué situaciones, ¿no? Ocurre esto en la vida diaria, ¿no? Y esto, por supuesto, no se hace en si ustedes ven, no pretendamos hacer esto en una sola clase, sino que podemos prolongar para que niños y niñas puedan trabajar en profundidad. Pueden tomar el texto, uno puede transcribir el texto y que los niños tengan el texto escrito o dejar proyectada, ¿no? Y que los niños, si necesitan ver alguna imagen en el proyector, en el data, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, voy a volver a ver, aquí. Voy a mover aquí esto. Ahí sí. Es que se me puso delante del el cuadrito con las imágenes, mía y de María Paz. Bien, entonces acá tenemos cómo podemos analizar, porque recuerden que estamos hablando de una comprensión profunda de los personajes, ¿no? Después de ese análisis, entonces, podemos hacer las preguntas, ¿por qué la niña supuso que el pequeño animal estaría feliz con sus cuidados? ¿Por qué el pequeño animal no se sentía a gusto con los cuidados que le daba la niña, ¿no? ¿Esta situación puede ocurrir en la vida diaria? ¿De qué manera? ¿No? Podemos hacer que esto, por ejemplo, en pequeños grupos lo conversen, lo discutan entre ellos primero, ¿no? Recuerden que es importante, por supuesto, la interacción profesor-alumnos, pero en ciertas instancias tenemos que hacer que ellos primero conversen entre pares, ¿no? Y luego retomamos las ideas que ellos proponen, ¿no? Y voy escuchando lo que dicen, hay intervenciones generalmente muy interesantes que uno puede retomar y plantearla a todo el grupo, ¿no? Y esta situación, si a ellos no se les ocurre ninguna, ¿no? Yo siempre tengo que tener una cartita bajo la manga, ¿no? ¿Qué situación puede ser? Ejemplo 1, pelea con compañero. Cada uno tiene una versión sobre lo ocurrido. ¿Les ha pasado a ustedes? Generalmente ocurre, ¿no? Vienen, se quejan y cada uno dice, no, él fue primero, ella fue primera, ¿no? Y nosotros podemos tomar ese ejemplo para que ellos puedan también asociarlo con las situaciones de la vida diaria. Ejemplo 2, pero ya desde una vivencia, ¿no? Los incendios ocurridos en el sur. Una persona que vive en la zona de incendios tiene una vivencia muy distinta a la persona que ve la noticia en la televisión, ¿no? Nosotros podemos ser empáticos, podemos sentir tristeza, ¿no? Podemos querer ayudar, ser solidarios, pero por supuesto quien sufre de manera profunda esa situación porque se queda sin casa, porque los niños y niñas, por ejemplo, tienen mucho miedo frente a esta situación, son los que viven la experiencia directamente, ¿no? Bien, entonces, de esta manera nosotros podemos abordar esta estrategia y para ir viendo algunos aspectos que ustedes deben considerar, ¿no? Al implementar la estrategia, es importante que propongan la lectura de un texto en las que se presentan varias voces. En el documento complementario, ustedes también van a ver cómo no necesariamente el texto debe tener varias voces explícitas, como son estos textos que yo les he mostrado, ¿no? Eso estupendo, pero también podemos hacer este ejercicio con personajes secundarios, como les decía hace un momento, ¿no?
El docente también tiene que plantear preguntas interesantes sobre los personajes, ¿no? Ustedes pueden variar, adaptar la estrategia, lo importante es que se adapte a sus necesidades también, ¿no? Y a las características de sus niños y niñas. Puede proponer que niños y niñas relaten en primera o tercera persona una de las experiencias vividas por el personaje, ¿no? Tercera persona se adapta mejor a esta estrategia, ¿no? Porque tengo que verlo desde el punto de vista del otro, ¿no? Por eso es que hemos elegido noticia, ¿no? Para narrar a partir de un propósito que es informar, pero que el discurso es narrativo, netamente las noticias, sobre lo que puede vivirse o experimentarse en la vida diaria, ¿no? Propone que los y las estudiantes trabajen en grupos, discutan sobre lo que piensa, siente, hace, dice, sueña o desea uno o cada uno de los personajes, ¿no? Va a depender de cuál es mi propósito también y si lo quiero trabajar a través del tiempo. No tenemos que agotar todo en una semana de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo ligamos esto? ¿Con qué lo articulamos en el tema de escritura? Con esta estrategia que se me ocurrió hace un tiempo y que la trabajo en diversas dimensiones, que se llama Todas las Voces, ¿no? Que sería el nombre del diario en el que niños y niñas presentan sus noticias. Esta es una estrategia de producción escrita cuyo propósito es informar sobre una experiencia que muestra un punto de vista personal o sobre una experiencia significativa de otros, ¿no? Que en este caso vamos a usar la noticia, por lo tanto es desde esa tercera persona, ¿no? Que se usa la narrativa en el marco del mundo real. Esta estrategia promueve la reflexión sobre situaciones vividas y el desarrollo de la empatía frente a las vivencias de otros. Acá tienen, por ejemplo, ¿no? Algunas titulares que pueden ser usados como ejemplos, ¿no? Quiero aclarar también que aquí, por temas de tiempo, no estoy enfatizando en el proceso de producción de textos, pero esto tiene que implementarse de todas maneras en la sala de clase, ¿no? Nosotros tenemos que investigar, por ejemplo, traer a la sala periódicos, diarios físicos, ¿no? En papel, como también podemos proyectar, ¿no? Diarios digitales, para que ellos lean algunos titulares, que tengan a mano algunas noticias breves con situaciones que son cercanas a ellos también, y que ellos vayan aprendiendo la estructura. Por supuesto, si es la primera vez que enfrentan un texto como este, va a ser diferente porque voy a necesitar un tiempo mayor para trabajar aquello, ¿no? Pero con este acceso al conocimiento, ¿no? De explorar diversos periódicos o diarios, también ellos van a sentirse más cercanos a este género, ¿no? Y por otro lado también que se les lean algunas noticias, ¿no? Que aprendan cómo es que se redactan estas narrativas, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, un titular es injusticia. Padres apoyan a hermano mayor que no quiso prestar juguete. La bajada, el afectado alegó que era su turno, ¿no? Otro, los niños de Santa Juana se ven afectados por los incendios, sienten temor y tristeza por lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, les presentamos algunos titulares que pueden cobrar sentido, que son más significativos para que ellos también vayan pensando y nosotros orientando la selección de su experiencia o la de alguno cercano, también pueden intercambiar, de repente escuchan la experiencia de otro y cuentan la experiencia de su compañero y el compañero cuenta la del otro, ¿no? Y así también puede enfatizarse en este trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, una propuesta de escritura, como todas las voces, también puede incluir esta portada que yo les decía de un diario, ¿no? La primera página en la que aparece la noticia, y también puedo seguir trabajando otros géneros, ¿no? Como el aviso, la publicidad, relacionados con el tema o no, eso va a depender de nuestro propósito, ¿no? Entonces, esta propuesta de escritura en el marco, por ejemplo, de una secuencia didáctica o proyecto, de aprendizaje puede ser la producción de la portada de un periódico en el que se informa sobre una vivencia personal o de un compañero, y además niños y niñas escriben un aviso de interés público y un aviso publicitario sobre algún producto, ¿no? Esto además es importante que lo veamos como una producción escrita, ¿no?
que sale de la sala de clases, ¿no? Que no se queda, considerándola como una práctica letrada, ¿no? Es decir, esto que hemos realizado acá podemos compartirlo con otros, ¿no? Podemos de repente compartirlo con otros niños, ¿no? De la comunidad, o que los niños lleven estas portadas, ¿no? Algunas de ellas, o hacer un libro de ellas también, una especie de muestrario de periódicos, ¿no? Con las portadas, para que los lleven a casa, ¿no? Y que vean cómo niños van trabajando estas habilidades, no solamente cognitivas, porque es una comprensión profunda, tienen que ponerse en el lugar del otro, tienen que reflexionar, elaborar hipótesis, interpretar, ¿no? Sino también en términos de la empatía y la habilidad de trabajar con otros, ¿no? Bien, entonces, estoy bien con el tiempo justo. Yo quería cerrar este espacio dejando dos preguntas para que ustedes puedan pensar en de qué manera esta estrategia aporta a la reactivación de los aprendizajes en la asignatura de lenguaje y comunicación, porque eso es nuestro propósito, ¿no? En este marco de la reactivación de los aprendizajes. ¿Y qué ajustes debo realizar a la estrategia para implementarla en mi sala de clase? ¿No? Esas preguntas yo creo que es muy importante que ustedes puedan reflexionar sobre ellas, y no solo individualmente, ¿no? Sino con otros. Tal vez si hay varias personas de una misma comunidad educativa que están acá, creo que sería muy interesante que ustedes se las planteen y conversen sobre ello, ¿no? Y la segunda, el de qué ajustes debo realizar, creo que es absolutamente necesario, porque ustedes saben que nosotros, desde nuestra práctica, no tomamos recetas, ¿no? Lo importante es tomar lo mejor de las estrategias y poder adaptarlas a mi realidad, ¿no? Bueno, les agradezco, ¿no? Esta vez estuve con el tiempo bien, y bueno, también les quiero dejar algunos recursos acá, que el primero, cuentan todos ustedes con ellos, que son la biblioteca de aula, ¿no? Y un blog, una página web en realidad, que a mí me gusta mucho y que presenta artículos muy interesantes para ustedes como docentes, ¿no? De Adolfo Córdoba, escritor, periodista en realidad, pero escritor también, ¿no? De literatura infantil y juvenil mexicano, y que tiene muy buenos artículos sobre los libros álbum, ¿no? Y otros temas que nos competen. Entonces, ahí les dejo esta página para que ustedes puedan indagar. Bien, muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto. Creo que tenemos otro espacio de preguntas. Muchas gracias, Patricia, por todas las estrategias que hoy nos has aportado para nuestra práctica docente. Tenemos un nuevo espacio para preguntas para los docentes que hoy nos están acompañando. Tenemos un gran número de docentes participantes. Te cuento que en este minuto hay 306 docentes conectados en este webinar. Así que estamos muy contentos, y de parte del área de formación continua y CPIP agradecemos tu experticia en los temas que hoy has expuesto en este webinar. He ido leyendo algunos comentarios, y no se preocupen, porque este PPT va a ser subido, ¿cierto?, a la plataforma, Sí. porque algunos están preocupados de que no anotaron la página, ¿no? Eso lo van a tener ustedes. Sí, nosotros vamos a disponer de todos los recursos asociados a este webinar a través de nuestra página de Desarrollo Docente en Línea, donde podrán descargar tanto el PPT como volver a mirar esta sesión de trabajo. Tenemos preguntas. Hay profesores que nos dicen cómo ellos pueden elaborar buenas preguntas para trabajar con los niños en el aula. Perfecto, perfecto. Bien, sí, es desafiante, ¿no? Nosotros primero tenemos que tener, mi sugerencia es, ¿cómo lo hago yo, no? Lo que hago es, primero, seleccionar textos desafiantes, interesantes, ¿no?
no pensemos que niños y niñas de tercero y cuarto básico, porque este webinar está dirigido a profesores de tercero y cuarto, aunque puede ser también a otros niveles, por supuesto. Ellos no pueden comprender ciertos temas o que es muy complejo, ¿no? Hay varias investigaciones del Centro de Justicia Educacional que ha trabajado sobre los temas difíciles, por ejemplo, con niños, ¿no? Y esto da mucha oportunidad para que niños reflexionen sobre temas reales. Entonces, lo primero que yo les sugiero es que hagan una buena selección de sus textos, ¿no? Que tengan una variedad de problemáticas de humor, porque también, Historia de dos bestias, no es que plantea un tema tan complejo, ¿no? Pero es una situación cotidiana planteada de manera literaria, estéticamente adecuada, ¿no? Y eso yo creo que es importante, nuestra selección. Segundo paso, que nosotros leamos en profundidad el texto, ¿no? Que vayamos, yo cada vez que leo este texto descubro algo y lo he leído muchas veces, ¿no? Y creo que eso es muy importante. No pensemos que con una leída ya tenemos todo comprendido. Entonces, para hacer buenas preguntas necesitamos conocer a fondo a esos personajes y la temática que están abordando, ¿no? Y por último, yo diría, a partir de estos personajes, preguntarme también a mí, ¿no? ¿Qué quiero desarrollar en mis niños? Que extraigan información explícita, yo estoy segura que eso lo podemos hacer con mayor facilidad, ¿no? Sino que infieran, que interpreten. Y por tanto, estos libros álbum favorecen mucho esa instancia. Porque, como ustedes saben, los libros álbum lo que hacen es, o más bien presentan el significado a través de dos lenguajes, ¿no? El visual y el escrito, no como un adorno, sino que ambos se complementan para extraer el significado. Y eso yo creo que es fundamental, que ustedes puedan leer visualmente y el texto escrito para poder también hacer sus propias inferencias e interpretaciones y a partir de ello preguntarse, ya, yo quiero que mis niños infieran, que interpreten, que reflexionen sobre esas temáticas. Por tanto, ¿qué preguntas favorecen aquello? ¿No? Y a partir de eso pueden hacer un listado y uno va descartando. Yo a veces hago un listado de 3 o 4 y ahí voy descartando las que me parecen más adecuadas para el nivel y para las vivencias que tienen mis alumnos, por ejemplo. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Patricia. Otra pregunta que nos plantea Marcela Vilches es, ¿qué estrategias de aprendizaje sugieres cuando tenemos un curso donde la gran mayoría de los estudiantes tienen necesidades educativas especiales? ¿Cómo podemos hacer efectivo que ellos puedan realizar esta conversación o intercambio de opiniones? Y voy a agregar otra más que tiene que ver si es necesario corregir la ortografía cuando los chicos están produciendo textos. Ya. Voy a empezar con esta última que es más breve, ¿ya? Ujú. No, yo hice alusión justamente a que un texto como este, que tiene de fondo además una organizar información, ver todo el proceso de producción de textos, porque hay que acceder al conocimiento, planificar el texto, ¿no? Escribir el primer borrador, ¿no? Luego revisarlo en conjunto con los pares y la profesora también, ¿no? Y finalmente escribir el texto final. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? La ortografía, corrigiendo la ortografía, pero también hay formas. Este tiempo es muy digamos, breve, pero hay formas didácticas para trabajar la ortografía. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta también de cuáles son los errores comunes entre los estudiantes y puedo entonces generar un espacio para darle alguna estrategia y que ellos puedan escribir. Está la escritura interactiva también, que favorece el trabajo de cómo los niños entre ellos se aportan a la escritura adecuada de una palabra, ¿sí? Espero haber respondido en algo a eso. Y la otra es mucho más compleja, y yo entiendo perfectamente, ¿no? Sí, hay cursos que tienen una buena cantidad de niños con necesidades educativas especiales y además con complejidades variadas, ¿no? De esas necesidades educativas. Y en ese caso, por supuesto, yo creo que esta estrategia
sí da la oportunidad de que diversifiquemos, ¿no? ¿Por qué? Porque también podríamos hacer que cada grupo, por ejemplo, se haga cargo de una de las preguntas, ¿no? Que planteamos para conocer en profundidad, porque también eso tenemos que ver. Si mi grupo necesita, digamos, actividades que sean más breves, ¿no? Por los lapsos de atención, por la comunicación, ¿no? Que se da, ¿no? Y otras características que ustedes mejor que nadie conocen. Entonces yo puedo ir también diversificando la tarea, ¿no? De repente trabajar, sí, en parejas, en grupos pequeños, sino en parejas, para que haya un mediador dentro de ese grupo, pero que también, pero que cada uno pueda aportar a ese análisis, ¿no? Desde sus posibilidades. Y en función de eso, entonces, nosotros podemos hacer que cada pareja, cada grupo se haga cargo de analizar el personaje de acuerdo a lo que hace, a lo que siente, a lo que piensa, ¿no? A lo que sueña, y después hacer, por ejemplo, en un papelógrafo, ¿no? En un gran mural, que ellos dibujen, no necesariamente tiene que ser escrito también, ¿no? Que ellos dibujen ahí y escriban, si está dentro de las posibilidades, que algunos lo van a poder hacer, aquellas características que identificaron, ¿no? Aquel análisis que hicieron y proyectaron, porque no todo está en el texto, proyectaron del personaje que está analizando, ¿no? Eso se me ocurre en este momento, pero por supuesto cada realidad es diferente. Así es, cada escuela es un mundo totalmente distinto. Eh, bueno, no hay más preguntas. Si hay comentarios, Patricia, ¿Ya? los profesores señalan la importancia del enfoque comunicativo, de que no solamente es decodificar, sino que también el proceso lector implica muchas otras cosas. Así Ujú. que eso ellos hacen Súper. hincapié, agradecen mucho la ponencia del día de hoy. Acá Claudia Salgado dice, ¿se podrían hacer juegos de roles con cada personaje? Estupendo, estupendo, se puede, por supuesto, o sea, eso ya la creatividad de cada uno ahí, como yo les decía, adapten, no necesariamente tiene que ser escrito y en una hoja. Yo cuando les propongo eso no estoy pensando solo en una hoja de trabajo, ¿no? Puede ser a través de estos roles que asumen, a través de también de repente producciones artísticas, es decir, hay muchas formas de diversificar también, ¿no? Pero me parece estupendo lo que señala Carmen, ¿no? Y sobre el enfoque comunicativo, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo puse, digamos, el énfasis en el enfoque sociocultural, pero por supuesto nosotros trabajamos desde el enfoque sociocultural y el enfoque comunicativo, que es explícito en el currículum, ¿no? Y que efectivamente es el que enmarca, ¿no? Estas actividades que no solamente centran efectivamente, como dice el colega, en la decodificación de los textos que leemos, sino en la comprensión de los textos y en el contexto en el que realizamos nuestras actividades, entre otros principios que tiene el enfoque comunicativo, ¿no? Ah, qué bueno. Estoy leyendo yo, María, Ujú, lo que dice Marcela. ujú. En las novelas gráficas, estupendo. O sea, yo creo que ahí tienen muchas posibilidades también, ¿no? De trabajar esta estrategia y otras, ¿no? Ya después, seguro que tendremos otros espacios, les compartiré Ujú. otra estrategia que trabajo, que es memoria narrada, ¿no? Y que los niños, además de leer novelas gráficas, pueden ellos elegir una experiencia, hablando de experiencias o vivencias personales, para hacer su propio cómic, no en una, por supuesto, no una novela, pero sí en una secuencia de viñetas, ¿no? En la que expresan lo que sienten y caracterizan a los personajes, ¿no? Así es, Patricia, muchas gracias. Agradecemos a todos los docentes que hoy se han sumado a esta iniciativa en el marco de la política de reactivación, específicamente la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura. Los dejamos cordialmente invitados a un segundo webinar en esta misma temática que lo realizaremos el día jueves en este mismo horario. Pueden acceder a través de nuestras redes sociales al link para poder inscribirse en este webinar.
Y bueno, reiterar que todos los recursos, esta grabación va a estar disponible en los próximos días a través de nuestra página de Desarrollo Docente en Línea para que ustedes puedan descargar el PPT y otros recursos complementarios. Muchas gracias y nos vemos el día jueves en una próxima edición de este webinar. Gracias. Gracias, María Paz. Y gracias a todos.